Señor les bendiga muy ricamente, hermanos, estimados amigos que nos acompañan, personas que amablemente se conectan con nosotros y están presenciando este video. Dios les bendiga muy ricamente a todos, a ustedes y a sus apreciables familias. Estamos muy contentos porque estamos en el día del Señor, alabando y glorificando su santísimo nombre. Damos gracias a Dios que nos permite hacerlo. Es un privilegio, es un honor elevar el culto al Señor, nuestro Dios, único Dios vivo y verdadero, todopoderoso. A Él sea la honra y la gloria, hermanos, amigos. Bueno, llega el momento dentro del culto para la meditación en la palabra de nuestro Dios. Así que hoy traigo para ustedes un mensaje que nos invita a continuar siempre adelante con la mira puesta en la victoria. Así que el título del sermón es Retrato hablado de la victoria. Retrato hablado de la victoria. Y está basado en el libro de los Jueces, capítulo 7, en los versos del 1 hasta el 25. Así que vamos a leer la palabra del Señor, pero en esta ocasión lo vamos a hacer conforme avancemos en el mensaje. Por ser un pasaje muy largo, entonces lo vamos a hacer mediante los puntos o enseñanzas que encontremos. Entonces leeremos el pasaje correspondiente. Así que les invito a orar, hermanos, amigos. Acompáñenme para ir a la presencia de nuestro Dios y orar. Padre, te alabamos y bendecimos en esta hora y te damos muchas gracias por ser bueno y misericordioso con nosotros. Gracias porque nos permites estar en este culto y nos concedes, Señor, este momento para glorificarte. Nos concedes también el privilegio de tomar tu santa palabra y meditar en ella. Gracias, Señor. Ahora te rogamos que tu Espíritu Santo nos dirija. Él sea quien hable, Él sea quien nos conduzca, Él sea quien aplique el mensaje tuyo a nuestro corazón. Nosotros te rogamos, mi Dios, para nuestra iglesia, un gran avivamiento espiritual, una mayor consagración, grande, enorme fervor en servirte. Concédenos, Señor, ir marchando como un imponente ejército hacia la victoria. Rogamos que así sea, Señor. Danos pues tu bendición en este momento y toda la honra y toda la gloria sean solamente para ti. En el nombre santísimo de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a meditar entonces en Retrato hablado de la victoria. Es la historia de un hombre llamado Gedeón y su lucha contra los madianitas. Sí, Gedeón fue uno de los jueces de Israel. Así que capítulo 7 del libro de los Jueces, del 1 al 25, aquí está nuestra historia. Debemos cumplir, hermanos, debemos cumplir los requisitos de Dios para la victoria. Creo que todos queremos ser triunfadores en nuestras luchas, en nuestros conflictos, en nuestras guerras. Como seres humanos, pero más como cristianos, sabemos que la victoria es nuestra. Sin embargo, también sabemos que todo lo que vale la pena cuesta, ¿sí? Demanda pagar un precio, es necesario pagar un precio. Y ser victoriosos, triunfadores, alcanzar el buen éxito en todas las cosas, resultar siempre más que vencedores, demanda un precio
que consiste en llenar una serie de requisitos que nuestro Dios demanda de sus hijos. Gedeón es famoso entre los israelitas por su participación tan especial como juez de Israel. Dios lo usó de una manera extraordinaria para derrotar a los madianitas, un pueblo que tenía asolado a Israel, y esto por 7 años. Así que Dios levantó a este hombre, lo llamó para que librara a su pueblo amado de esta opresión de los madianitas. Gedeón recibió el llamamiento divino y respondió al mismo, sí. Pero al mismo tiempo Gedeón se dio cuenta que Dios no solamente llama y espera servidores, sino que espera que esos servidores sean buenos servidores, ¿sí? Buenos servidores. Y Dios sigue llamando, hermanos. Dios sigue llamando a sus hijos para tareas específicas. Dios quiere hacer grandes proezas. Yo estoy convencido, hermanos, que antes del fin de los tiempos, antes de que termine este mundo, Dios va a hacer una obra muy grandiosa, portentosa. Y Él está llamando a sus hijos para hacer esto. Posiblemente en estos momentos le esté llamando a usted, así como llamó a Gedeón, le está llamando a usted. La pregunta es, ¿responderá usted al llamado de Dios? ¿Sí? Gloria a Dios. Bueno, pero también debemos saber, en lo personal, cada uno de nosotros, y también como iglesia, debemos darnos cuenta, y a la luz de este pasaje que vamos a estudiar, que Dios, más que la cantidad de servidores, Él requiere calidad de vida, ¿sí? Calidad de vida de esos servidores. Así que entonces, hermanos, meditemos juntos en este pasaje bíblico que nos enseña los requisitos de Dios para obtener la victoria, para resultar ser siempre un pueblo triunfante. Así que en este capítulo que vamos a leer, aquí está el retrato hablado de la victoria. Vamos entonces, hermanos, su Biblia abierta, si ustedes pueden hacerlo, lean conmigo. Voy a leer los primeros 3 versículos. Estamos en Jueces capítulo 7, los versos 1, 2 y 3. Miren lo que dice la palabra del Señor. Levantándose pues de mañana Jerobbaal, el cual es Gedeón, y todo el pueblo que estaba con él, acamparon junto a la fuente de Harod, y tenía el campamento de los madianitas al norte, más allá del collado de More, en el valle. Y Jehová dijo a Gedeón: el pueblo que está contigo es mucho, para que yo entregue a los madianitas en su mano. No sea que se alabe Israel contra mí diciendo: mi mano me ha salvado. Ahora pues haz pregonar en oídos del pueblo diciendo: quien tema y se estremezca, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad. Y se devolvieron del pueblo 22,000 y quedaron 10,000. Ahí nos detenemos un poquito, hermanos, en la lectura de la palabra de Dios. Y bueno, aquí vemos, hermanos, el primer requisito para la victoria. ¿Cuál es? El valor, hermanos. El primer requisito es el valor.
valor, valentía. Nuestro pasaje nos dice que el pueblo que acompañaba a Gedeón era de 32,000 personas. Quizá la mayoría de ellos ahí estaban o seguían a Gedeón más por el sentido del deber que por otra cosa. Creían que era su deber, que debían de estar allí y de participar en aquella guerra contra los madianitas. Pero el Señor dijo, más vale que pregones entre el pueblo que quien tenga temor, quien tenga miedo, quien se estremezca, mejor devuélvase. Así que cuando hubo esta oportunidad, ¿qué dice la Escritura? Pues se regresaron 22,000. 22,000 se regresaron a casa. Y es que, amados hermanos, lo primero que debe mostrar el pueblo de Dios ante las luchas es el valor. Valor es lo que pide Dios de sus hijos, siempre, siempre. En la ley de Moisés leemos lo siguiente. Voy a permitirme compartirles un texto en Deuteronomio 28 que dice: y volverán los oficiales a hablar al pueblo y dirán: ¿quién es hombre medroso y pusilánime? Vaya y vuélvase a su casa y no apague el corazón de sus hermanos como el corazón suyo. Deuteronomio 28. Y es que, hermanos amados, el miedo, como otras cosas, es sumamente contagioso. Sí, es muy contagioso. Por eso el Señor pidió a Gedeón que hiciera proclamar entre el pueblo que el que tuviera miedo mejor se regresara a casa, ¿sí? Para que su miedo no contagiara a todos los demás. Y observamos que fueron, hermanos, las 2/3 partes de todo el ejército de Israel. Las 2/3 partes se devolvieron a casa. Bueno, hermanos, lo mismo es en nuestro ámbito espiritual. Sí, aquí y ahora entre nosotros. Nuestro Señor Jesucristo dijo que para seguirlo como discípulos verdaderos suyos necesitamos ser valientes. Valientes. En una de sus enseñanzas dijo, voy a leer Mateo 11:12, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mateo 11:12. La versión Biblia en lenguaje sencillo es más clara y dice así ese texto. Escuche. Desde que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de Dios avanza a pesar de sus enemigos. Solo la gente valiente y decidida logra formar parte de él. Mateo 11:12, Biblia en lenguaje sencillo. Hermanos, entonces nuestro primer requisito que vemos aquí es el valor. ¿Tiene usted valor? Otra pregunta. ¿Cómo va a demostrar delante del Señor y delante de todos su valor? Piense en ello. Bien, vayamos, hermanos, al segundo requisito. Esto está en los versos del 4 al 8. Estamos en el capítulo 7 del libro de los Jueces.
Y al leer los versos del 4 al 8, veamos, hermanos, el segundo requisito es la prudencia. No solamente valentía, sino también prudencia, mucha prudencia. Vamos a ver lo que dice, hermanos, la palabra santa de nuestro Dios. Y Jehová dijo a Gedeón: aún es mucho el pueblo, llévalos a las aguas, y allí te los probaré. Y del que yo te diga, vaya éste contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo le diga, este no vaya contigo, el tal no irá. Entonces llevó el pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón: cualquiera que lamiere las aguas con su lengua como lame el perro, a aquel pondrás aparte. Asimismo, a cualquiera que se doblare sobre sus rodillas para beber. Y fue el número de los que lamieron, llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres. Y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua os salvaré, y entregaré a los madianitas en tus manos. Y váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Y habiendo tomado provisiones para el pueblo y sus trompetas, envió a todos los israelitas, cada uno a su tienda, y retuvo a aquellos 300 hombres, y tenía el campamento de Madián abajo en el valle. Bueno, hermanos, el segundo requisito es la prudencia. No todo es valentía en las cosas de nuestro Dios, hermanos. También es necesaria la prudencia. Ser prudentes, ¿sí? Osados, ¿sí? Pero también prudentes. En este pasaje se refiere específicamente al hecho de estar alertas. A eso se refiere, estar alertas. Dios reprobó a los que no tuvieron cuidado de sí mismos, sino que de una manera imprudente se arrodillaron para beber el agua, pues de esa manera se encontraban totalmente a merced del enemigo. El Señor aprobó a los que no se arrodillaron, sino que solo se agacharon para tomar el agua con la mano y llevarla luego a la boca, estando así siempre atisbando alrededor para no ser tomados desprevenidos en caso de un ataque sorpresivo. Entonces, estar alerta, hermanos. ¿Sí? Necesitamos estar alerta. Aplicando entonces este pasaje a nosotros, se diría, hermanos, que se trata de nuestra diligencia en no caer en las acechanzas, en las trampas, en las redes del enemigo, de nuestro adversario, el diablo. En ese cuidado especial que debemos tener para no caer en pecado, que no nos tome el diablo por nuestro lado flaco, que no nos haga tropezar y caer. ¿Sí? Eso es lo que Él quiere, que nosotros caigamos. Nosotros vamos en nuestra marcha hacia la victoria, pero Él quiere que tropecemos y caigamos. De hecho, hermanos, el vocablo diablo proviene de dos palabras griegas.
Día, que significa arrojar, y bolos, que significa bolas. Se refiere a aquel implemento que se usaba en la guerra, que consistía en unas bolas amarradas, ¿verdad? Entonces se disponía el soldado para lanzarlas a los pies de quien iba corriendo. Entonces aquellas lianas lo envolvían y lo hacían tropezar y caer. Eso es lo que quiere el diablo, diabolos, que nosotros caigamos, hermanos. Necesitamos estar alertas. Así que, amados, debemos tener sumo cuidado aún de las cosas pequeñas, porque a veces por allí entra el enemigo. A veces decimos, bueno, esto no es tan importante, esto no es tan trascendental, no es un pecadote. Oh, hermanos, recordemos que no hay ni pecado grande ni pequeño delante de Dios. Todos son pecados. Así que no hay peccata minuta aquí. Nosotros debemos de estar muy alertas, porque aún los pequeños detallitos, hermanos, pueden convertirse en grandes, enormes problemas en nuestra vida. Así que, hermanos, nada de coquetear con el pecado, nada. ¿Con cuánta razón el apóstol Pablo escribe lo siguiente? Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Eso está en 1 Corintios 10:12. La Biblia de las Américas dice de la siguiente manera: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. ¿Sí? Así que el que piensa estar firme, mire, fíjese muy bien por dónde va, hacia dónde le llevan sus pasos, hacia dónde está yendo, hermano, hermana. Sí. Además de la valentía, se requiere la prudencia. Nuestro Señor Jesucristo lo demandó a sus discípulos. Él les dijo que tenían que ser muy prudentes. Fíjense lo que les dice en el sermón, en una de los pasajes en los cuales los envía, como ya nombrados como apóstoles, los envía y les dice: he aquí yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed, pues, prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo 10:16. Así que, hermanos, el segundo requisito para la victoria es ¿qué? Ser prudentes. ¿Es usted prudente? Ahora, ¿y cómo va a demostrar su prudencia? ¿Cómo va a demostrar delante de Dios y de todos alrededor que usted es una persona prudente? Bueno, pensemos en ello, hermanos. Vayamos rápidamente, hermanos, al tercer requisito. ¿Sí? Capítulo 7 del libro de los Jueces, ahora leeremos del 9 al 12. Del 9 al 12. Y quiero, hermanos, invitarles a pensar en el tercer requisito para la victoria. Se llama obediencia. Sí, obediencia. Así que valor o valentía, luego prudencia y luego obediencia. Sí, obediencia. Vamos a leer la palabra del Señor para continuar con esta historia bíblica. Del 9, versículo 9 al 12. Aconteció que aquella noche Jehová le dijo: levántate y desciende al campamento.
porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con Fura, tu criado, al campamento, y oiréis lo que hablan, y entonces tus manos se esforzarán y descenderás al campamento. Y él descendió con Fura, su criado, hasta los puestos avanzados de la gente armada que estaba en el campamento. Y los madianitas, los amalecitas y los hijos de Oriente estaban tendidos en el valle como langostas en multitud, y sus camellos eran innumerables, como la arena que está a la ribera del mar en multitud. Bueno, hermanos, aquí vemos que Dios le dice a Gedeón que debía de ir al campamento de los madianitas. Sí, Israel estaba en lo alto de un monte y el campamento de los madianitas en un valle. Y él tenía que descender, así le dijo Dios que lo hiciera, él juntamente con su criado, ¿verdad? Entonces, la orden que Dios le da a Gedeón es de descender al mismo campamento de los enemigos, para que escuchara lo que ellos hablaban. A primera vista parece ilógico este mandato, pero Dios es el único que sabe lo que hace y a sus hijos solo nos resta obedecer. Hermanos, Dios no se equivoca en todo lo que nos manda y en todo lo que permite que llegue a nosotros. Dios no se equivoca, Él sabe lo que hace. Y bueno, a nosotros solamente nos resta obedecer. Debemos obedecer a Dios aun cuando parezca a nosotros, desde nuestro punto de vista, ilógico, incongruente. Dios debe ser obedecido aun cuando parezca una locura. El pasaje nos dice que los enemigos eran muchísimos, pues los madianitas habían invitado a los amalecitas, que como sabemos, Amalec, el pueblo de Amalec, era el más grande, la nación más grande de todos los cananeos. Así que madianitas más amalecitas, y luego todavía, por si fuera poco, se habían añadido también los hijos del oriente, así se llama aquí, hijos del oriente, que según el capítulo 8, verso 10, que me permito leer, hermanos, dice así: y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Ahí subrayo 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Habían quedado vivos 15,000 y habían perecido 120,000. Era un ejército de 135,000. Nada más ellos, ¿verdad? Nada más ellos. ¿Y cuántos tenía Gedeón con él? ¿Recuerdan? Solamente 300. Mucha la diferencia. Sin lugar a dudas, Gedeón sintió temor de ir al campamento. Dice, si me descubren, pues me matan. Sin embargo, hermanos, como buen siervo de Dios, él solamente obedeció.
Y es que en la obediencia incondicional a Dios está el secreto de la victoria, hermanos. En la obediencia incondicional a Dios está el secreto de la victoria. Fíjense que hay muchas personas que se acercan a mí como pastor y me preguntan por qué no pueden salir de tal o cual situación difícil en su vida, o por qué Dios no contesta esa oración por el hijo, por la hija, por el esposo, por la esposa. Y yo les he dicho, hermano, hermana, practique la obediencia. Usted obedezca a Dios en todo, en todo. No en unas cosas sí y en unas cosas no, en todo, y verá que obtendrá la victoria. En la obediencia incondicional a Dios está el secreto de la victoria. Hermanos, nadie que haya obedecido lo que el Señor dice, se ha equivocado o ha errado o ha resbalado o ha caído o ha fracasado. No. Quien ha obedecido al Señor siempre ha sido llevado a una vida de triunfo, a una vida de prosperidad, a una vida de victoria. En cambio, todos los que han desobedecido a Dios, pues sus vidas han ido a parar a la ruina. Tiene mucha razón el profeta Samuel cuando él le dice al rey Saúl, y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Primero de Samuel 15:22. Ahora, si ustedes me permiten, quiero compartirles este mismo texto, pero según la versión popular, Dios habla hoy. Vean cómo dice: entonces Samuel dijo: más le agrada al Señor que se le obedezca, y no que se le ofrezcan sacrificios y holocaustos. Vale más obedecerlo y prestar atención que ofrecerle sacrificios y grasa de carneros. Entonces, ¿cuál es el tercer requisito? La obediencia, hermanos. El tercer requisito para la victoria es la obediencia. ¿Es usted obediente? ¿Sí? ¿Cómo va a demostrar ante todos y ante el Señor? ¿Cómo va a demostrar su obediencia? Tome sus decisiones. Vayamos, hermanos, rápidamente al cuarto requisito. Este se encuentra en los versos del 13 al 15. Sí, del 13 al 15. Vamos a leer, y hermanos, al leer les invito a considerar que el cuarto requisito es la fe. Sí, mucha fe. Para obtener la victoria se necesita mucha fe. Vamos a ver, hermanos, los versos del 13 al 15. Cuando llegó Gedeón, he aquí que un hombre estaba contando a su compañero un sueño, diciendo: he aquí yo soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó, y la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. Y su compañero respondió y dijo: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón, hijo de Joás, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a los madianitas con todo el campamento.
cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al campamento de Israel, dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. La fe, hermanos, la fe. Bien dice nuestro pasaje que cuando Gedeón llegó a los puestos más avanzados de los madianitas, escuchó el relato y luego también la interpretación de un sueño que uno le contaba a su compañero. Dios quiso de esta manera estimular la fe de Gedeón. Aunque ya le había dado varias señales contundentes, Jehová reconoce que la fe de Gedeón ha sido retada por la reducción tan drástica de su ejército. Recordemos de cuántos consistía al principio, de 32,000, ¿sí? Pero ahora estaba reducido a solo 300. Al ofrecer otra señal, manifiesta de nuevo su paciencia y misericordia para con Gedeón y su determinación, la determinación de Dios en ser fiel a su pacto con Israel y librarlo de la opresión madianita. Así que, hermanos, al darle esta señal, Dios quiso incrementar, fomentar, desarrollar, robustecer la fe de Gedeón. Matthew Henry, en su comentario a este pasaje, dice que Dios nos habla en donde quiera que estemos y que lo hace siempre, o sea, siempre que Dios nos habla, es para estimular nuestra fe. El hecho de que usted esté escuchando este mensaje, bueno, es que Dios le está hablando, ¿sí? ¿Para qué? Para estimular su fe, ¿sí? Para hacer crecer su fe. En respuesta, nosotros podemos hablar con Dios y, como hizo Gedeón, adorarlo. Dios debe tener la alabanza por todo lo que estimula nuestra fe. Hay que reconocer su providencia en los sucesos, aunque sean pequeños y aparentemente accidentales. Pero para Dios, hermanos, no hay nada accidental. Todo está perfectamente medido, perfectamente calculado, perfectamente establecido. Aunque sean aparentemente sucesos pequeños o accidentales, sin duda, en este momento hay algo por medio del cual Dios le está hablando a usted. ¿Y para qué lo está haciendo? Para estimular su fe. Sí. Bueno, hermanos, el cuarto requisito para la victoria es la fe. ¿Tiene usted fe? ¿Cómo la va a demostrar? ¿Cómo va a demostrar esa fe? Adelante, hermano, adelante, en el nombre del Señor. Vayamos, hermanos, al quinto requisito, y ese está únicamente en el verso 16. Al leer el verso 16, le pido que veamos, hermanos, el cumplimiento. ¿De qué? De la estrategia. El cumplir cabal, literal, al pie de la letra, la estrategia de Dios. Cumplir. Veamos, hermanos, el verso 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros.
Después de que su fe se vio revitalizada, robustecida, reforzada, Gedeón regresa al campamento de Israel e inmediatamente reúne a los 300 hombres y los anima con palabras de aliento y de seguridad. Luego los reparte en 3 escuadrones de 100, 100 y 100 cada uno. Y como únicas armas iban a llevar en su mano derecha una trompeta y en su mano izquierda una tea ardiendo, pero para que no se viera tenía puesto encima un jarrón como cubierta, un jarrón. Son de admirarse la fe y la seguridad de aquel ejército, pues iban a enfrentar a una multitud que los superaba infinidad de veces en número, y también iban a combatirlos sin armas. No se menciona ninguna espada, solamente una trompeta. Bueno, hermanos, aquí tenemos que decir que no eran las trompetas modernas, sino que eran cuernos. Y en su otra mano una tea ardiendo. Era todo. Sin embargo, esa era precisamente la estrategia de Dios. La estrategia de Dios. Oh, mis amados hermanos, como iglesia del Señor tenemos una gran lucha. Hemos dicho contra el pecado, hemos dicho contra el mundo, hemos dicho contra Satanás. Una gran lucha. Y no vamos a ganar esa batalla con nuestras armas, sino con las armas de Dios. Y no con nuestra estrategia, sino con la estrategia de Dios. Ajá. Sí. El apóstol Pablo escribe refiriéndose a las armas, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Eso está en 2 Corintios 10:4. Vuelvo a citar al comentarista Matthew Henry. Él ve en las trompetas y en las teas las armas espirituales del Evangelio. Él dice, el Evangelio es una espada, no que se lleva en la mano, sino en la boca. Y la luz de las teas, que sale de jarrones de barro, simboliza el poder de nuestro testimonio. ¿Sí? Entonces, si es así, ¿puede Dios usar nuestra predicación y nuestro testimonio para vencer al enemigo? ¿Sí? ¿Cómo puede usted seguir esta estrategia de Dios para la victoria? Si tiene razón Matthew Henry, entonces usted debe de anunciar con voz de trompeta la palabra de Dios. Pero por otro lado, con la tea, alumbrar es su testimonio. El testimonio hablado, el testimonio vivido, que es la luz. Cuando nuestra luz resplandece, hermanos, dice el Señor Jesucristo, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cómo va a usar usted esta estrategia de Dios? Bien, adelante, hermano, en el testimonio, en compartir con sus familiares, con sus amistades, con todas las personas
el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Anuncie y brille. Vamos rápidamente, hermanos, al sexto requisito para la victoria. Se encuentra en los versos del 17 al 20. Al leer, hermanos, les pido que vean que el sexto requisito para la victoria es la unidad. La unidad. Vean lo que dice, hermanos, verso 17. Y les dijo, miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaba consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas. Y tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y de Gedeón. Unidad. Sí. Gedeón da instrucciones precisas a su ejército. La clave es confundir al enemigo, por eso el ataque fue de noche. Los 3 escuadrones rodean el campamento de los madianitas y a una señal de Gedeón gritan fuertemente, por la espada de Jehová y de Gedeón, y tocaron sus trompetas y esto atemorizó a los madianitas. Luego observaron cómo el ejército de Madián se llenaba de pánico, se llenaba de confusión y huían desordenadamente. Ningún hombre tuvo que sacar su espada para derrotar al enemigo, pues ellos se mataron entre sí. El pequeño ejército de Gedeón nunca hubiera podido lograr semejante victoria con sus propias fuerzas. Dios quería demostrar a Israel que la victoria dependía ni de su fuerza ni de su número, sino de la obediencia y el compromiso con Dios. De eso depende la victoria. Creo que la principal causa de la tremenda confusión entre los madianitas fue que los de Israel se mantuvieron unidos y los impresionaron. Cuán cierto es que la unidad hace la fuerza. Por esto nuestro Dios nos pide, hermanos, que nosotros siempre estemos unidos como pueblo suyo, como hermanos que somos en Cristo Jesús. Cito nuevamente un escrito del apóstol Pablo. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Primera a los Corintios 1:10. Bueno, ¿cuál es el sexto requisito para la victoria, hermanos? La unidad, que estemos unidos. Ahora, hermanos, ¿cómo vamos a demostrar cada uno de nosotros nuestra unidad, nuestra solidaridad? ¿Cómo? Bueno, pues adelante con ello. En el nombre del Señor.
Y vayamos al final, hermanos, de nuestro sermón con la séptima enseñanza, el séptimo requisito. Se encuentra en los versos del 21 hasta el final de nuestro pasaje, que es el verso 25. ¿Sí? Al leer este pasaje, yo le invito para que vea que el séptimo requisito para la victoria es la firmeza. Firmeza. Sí, vamos a leer del verso 21 en adelante. Dice, y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, ¿sí?, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Y los 300 tocaban las trompetas. Y Jehová puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Bet-sita, en dirección de Serera, y hasta la frontera de Abel-mehola, en Tabat. Y juntándose los de Israel, de Neftalí, de Aser y de todo Manasés, siguieron a los madianitas. Gedeón también envió mensajeros por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Betbara y del Jordán antes que ellos lleguen. Y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Betbara y del Jordán, y tomaron a 2 príncipes de los madianitas, Oreb y Seb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb, y a Seb lo mataron en el lagar de Seb. Y después que siguieron a los madianitas, trajeron las cabezas de Oreb y de Seb a Gedeón al otro lado del Jordán. Y ahí, hermanos, termina nuestro capítulo. Firmeza. ¿Por qué, hermanos? Pues porque así dice la Escritura, así dice la Biblia, ahí en el verso 21. Y se estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Hermanos, otra cosa que contribuyó a la derrota de los madianitas es la firmeza en Dios, la firmeza en el Señor. De la misma manera, hermanos, los cristianos debemos estar firmes en nuestro puesto. Sí, firmes en nuestra asistencia al templo, ahora que el Señor nos ha concedido la reapertura de las puertas de nuestro templo. Gloria sea a Él. Firmes, hermanos, en nuestro amor a la obra de Dios. Firmes, hermanos, en nuestro amor a su iglesia. Firmes en nuestro lugar de oración. Si usted no puede asistir, puede orar. Y firme, hermano, hermana, en su lugar de oración. Firmes en nuestro estudio de la Biblia. Firmes, hermanos, en nuestra posición de servicio. El cristiano que desea agradar a Cristo, primeramente debe estar firme. Un cristiano que no está firme es aquel que retrocede en su fe. Quizá asiste por un tiempo, quizá consagra su vida, pero luego en la resaca espiritual sencillamente se va, desaparece, ya no participa, se pone al margen. No, usted no haga eso, hermano, hermana. No, no lo haga. Por ningún motivo, porque no vale la pena. Por nada ni por nadie. Usted siga sirviendo al Señor, firme en su puesto, firmeza. La Biblia nos habla de Josué, hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Él decidió servir al Señor desde muy joven.
Vivió junto a Moisés los 40 años de peregrinaje por el desierto del pueblo de Dios, un pueblo contumaz y rebelde. Sí, difícil este pueblo. A los 85 años de edad, Josué escuchó el llamado de Dios y aceptó el llamamiento divino para tomar el liderazgo del pueblo de Israel luego de la muerte de Moisés. Condujo al pueblo de Dios en la conquista de Canaán por otros 35 años. Y todavía a los 110 años de edad podía decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué 24:15. Sí, hombres y mujeres firmes en su fe y firmes en su compromiso son los que Dios quiere, son los que Dios desea, son los que Dios usa. El Señor encamine su corazón a cumplir estos 7 requisitos. ¿Cuáles son? Valor, prudencia, obediencia, fe, estrategia, unidad y firmeza, para que todos seamos un pueblo más que triunfante, un pueblo más que vencedor. Así sea. Amén. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre, nosotros seguimos alabando y glorificando tu nombre y dándote muchas gracias, Señor, por tus bendiciones, porque nos permites estar en tu casa y nos permites también, Señor, en nuestros hogares, darte la honra y la gloria a través de este culto. Gracias, Señor. Ahora queremos, Padre, bendecir tu santísimo nombre. Queremos, Padre, darte toda la honra y la gloria. Y queremos cumplir cabalmente estos requisitos para siempre resultar más que vencedores en ti, Señor, en ti. Rogamos que así sea, Padre. Danos, pues, tu bendición y también el perdón de nuestras faltas. Señor, si alguien que está escuchando este mensaje aún no ha recibido a Cristo como su Salvador personal, que al escuchar tu palabra, al escuchar el mensaje tuyo, se sienta redargüido en su corazón y venga a los pies de Cristo. Haz el llamamiento, Señor. Atráele hacia ti, Padre. Que venga a ese encuentro único, singular, feliz con nuestro Salvador para recibir la salvación y el perdón de sus pecados. Así sea, Padre. Y Padre, queremos seguir agradeciendo que nos has concedido reabrir nuestro templo. Y estamos, Señor, aquí y estamos dándote la honra y la gloria. Y gracias, mi Dios. Pero nuestro ruego, Padre, es que nos concedas reunirnos al 100%. Todos y todas, los bebitos, los chiquitos, los niñitos, los jovencitos, los jóvenes, los adultos, los ancianos. Todos, Señor, todas las familias, que no se tengan que quedar unos en casa por cuidar a los bebés, sino que todos puedan venir a tu casa, porque tu casa, casa de oración para todas las naciones, es. Oh, mi Dios, oye nuestra oración. Clamamos a un Dios de poder. Clamamos a un Dios misericordioso. Tú nos darás la respuesta. Y lo mismo, Señor, para nuestros enfermitos, para nuestros hermanos en Cristo, para los familiares de nuestros hermanos. Te rogamos, mi Dios, la sanidad.
Levántales, mi Dios, sánales, posa tu mano de poder en sus cuerpos e impárteles una completa sanidad. Así sea. Te damos pues a ti, Señor, y solamente a ti, toda la honra y toda la gloria, en el santísimo nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, si usted está recibiendo a Cristo como su Salvador personal, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Utilice una de estas direcciones electrónicas. Por favor, haga contacto con nosotros. Dios le bendiga ricamente. Bendiciones para todos, amados hermanos, estimados amigos. Bendiciones para sus familias, para sus seres queridos, para su familia nuclear y para sus familias extendidas. Pedimos, pues, que el Señor les colme de toda buena dádiva y todo don perfecto. Así sea. Muchísimas gracias. A Dios el Padre Celestial.